Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos. Primero que todo dar las gracias, como siempre, acostumbro a hacerlo por todo el apoyo que le dan a mi canal, por compartir, por darle likes, por los comentarios, por todo les agradezco mucho de todo corazón. Segundo, quiero pasar a decirles que ustedes saben que yo les regalo la tabla de medidas, la teoría de pantalón, la teoría de blusa, y les he pedido siempre que me escriban a mi correo para poder enviárselo, ¿cierto? Pero veo que a algunas personas quizás no les llama mucho la atención escribir al correo, y la verdad a mí también cada día me cuesta más trabajo responderlos todos. Entonces creé un link que lo voy a dejar aquí abajo inmediatamente debajo de este video en la descripción. Ustedes simplemente le dan clic al link y pueden ir directamente a donde están las teorías y la tabla de medidas, para que les quede más fácil, para que no tengan que escribirme y bueno, no, para hacer las cosas más rápido. Además, de esta manera creo que puedo alcanzar a más de ustedes dándoles esto, ¿no? Que a veces me cuesta un poco de trabajo. Bueno, eso quería explicarles, que no se preocupen, que el link va a estar aquí abajo en la descripción del video. Y pues vamos a ver, vamos a pasar directamente al tutorial de hoy. Vamos a hacer una blusita muy linda. Esta blusita que me la mandó una amiguita del canal, es para mi amiga Doris. Quiere saber cómo hacer esa blusa con esa golita. Entonces hoy vamos a desarrollar el molde y vamos a poner el molde sobre el maniquí pequeñito para ver cómo queda, para ver si logramos lo que estamos buscando. Ok chicos, entonces no se diga más, quédense conmigo, vamos a hacerlo inmediatamente. Ok chicos, entonces aquí ya estamos listos para empezar. Yo aquí imprimí la blusa de nuestra amiga para que me quede más fácil mirarla y que ustedes también la puedan apreciar. Entonces vamos a empezar inmediatamente, vamos a trabajar en el delantero y lo vamos a hacer como usualmente lo hacemos, como usualmente empezamos. Entonces el escote, que en el caso mío son 8 centímetros y medio, la altura de busto, que en el caso de mi maniquí son 28, el talle delantero que son 43 y la altura de cadera que son 20 centímetros. Ok, y vamos a buscar la mitad de estas dos medidas, la ubicamos y vamos a trazar las líneas. Así. Yo este maniquí este modelo ya hice los moldes, ya lo tengo en mi maniquí el molde lo puse en el maniquí, no lo corté entera, solo lo puse en el maniquí para apreciarlo, para asegurarme de que esté bien. Eso es lo que hago siempre que tengo un modelo, primero hago la prueba antes de venir a ustedes para estar segura de lo que les estoy diciendo está bien. Entonces aquí pongo mi ancho de espalda, que son 19 centímetros y medio, y esta línea la prolongo hasta esta otra, que es la mitad y esta línea la prolongo y marco mi caída de hombro, que son 4 centímetros. Enseguida marco mi medida de hombro, que son 13, y lo demás es cuello. Ahora voy a poner los contornos. Como ustedes pueden ver, esta es una blusa anchita, solamente tiene una pinza aquí al costado, ella la tiene metida por dentro, entonces necesitamos hacerla lo suficientemente larga para que se pueda meter, pero además darle un poquito de amplitud para que quede de la manera como está ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner nuestra medida de cadera. En el caso de maniquí son 98 dividido en 4, da 24.5. Yo le voy a dar un centímetro más, serían 25.5. Mi medida de cadera son 72 dividido en 4, me da 18, más 3 centímetros de pinza, da 21, pero no le voy a hacer la pinza. Es para darle este vuelo que necesita. Y la medida de busto es 93 dividido en 4, me da 23.25, más un centímetro que siempre le damos al delantero, son 24.25. ¿Ok?
Entonces, estando estas medidas, vamos a cerrar los costados. Muy bien. Ahora aquí vamos a poner nuestra distancia de busto. En el caso mío son 9,5 centímetros. Voy a bajar aquí 7 centímetros para ubicar la pinza. La pinza de para mi maniquí tiene que ser de 2 centímetros solamente. Entonces le hago 1 centímetro a cada lado. Ustedes le dan la medida que ustedes necesitan. Entonces voy a trazar una línea aquí hasta la distancia de busto, pero la pinza, esta pinza, como va a ser una pinza hecha que se va a ver, no es que la vamos a hacer en el papel, no, la vamos a hacer en la tela. Entonces tenemos que traerla a morir un poco antes de la altura de busto, de la altura y separación de busto, porque si no nos va a quedar una puntica ahí que no se va a ver muy bien. Entonces tiene que morir un poco antes, tiene que morir 3 centímetros antes, ¿ok? Ahorita vamos a rectificar el costado, pero como nuestro costado son 19 centímetros más 2 centímetros que yo le di a la pinza, por ahora yo simplemente voy a poner la medida aquí, voy a poner la medida aquí para poder trazar mi recorrido de sisa, y ahorita que saque el papel, cierro la pinza en el papel para poder cortar. Por ahora simplemente quiero hacer mi recorrido de sisa. Ok, aquí en esta parte voy a entrar 1,5 centímetros, trazo una línea y hago mi sisa. Bueno, yo la voy a hacer a mano, me gusta mejor hacerla a mano. Ok, ya está mi sisa hecha. Ahora voy a sacar el molde para poder rectificar la pinza y el costado, ¿ok? Entonces aquí voy a cerrar la pinza en el papel para poder pasar cortando y darle a la pinza el aumento que va a necesitar al momento de coserla, de ensamblarla. Ok, entonces aquí voy a rectificar mi costado. Y voy a cortar inmediatamente teniendo la pinza cerrada. Aquí ya la abro sin problema porque ya tengo este pedacito que me va a hacer falta para el ensamble. Ok, muy bien. Ahora aquí por esta parte vamos a bajar aproximadamente unos 8 centímetros, creo que fue 8 centímetros aquí por esta línea, ¿ok? Y vamos a llevar a morir esta línea. Esta blusa no se ve que es muy escotada, como se pueden dar cuenta, no trae el escote muy rebocado, es un escote alto. Entonces a esta línea vamos a traer a morir este punto. Ok, pero tengan cuidado de que aquí no vaya a quedar como una punta. Si lo hago así, me va a quedar una punta y no es una punta, es más bien como redondeadito. Entonces tengo que asegurarme de que esta línea venga a morir en esta línea, pero como en esta parte empiece a morir, que no muera solamente acá, sino me va a quedar en punta. Ok, entonces sería algo como así, para que me quede más bien como está en el dibujo, como redondito, así, ¿ok? Entonces por esta parte estaríamos así listos y aquí simplemente voy a entrarle 1 centímetro más y lo voy a llevar voy a corregir la sisa, 1 centímetro le entré, no más. Ok, por ahora lo dejo así, no la voy a sacar porque necesito la medida total de la sisa para empezar a hacer la manga.
Entonces por ahora no le voy a sacar esta parte, lo voy a dejar así y este sería nuestro delantero, estaría listo, lo voy a poner a un lado. Ok, ahora aquí vamos a trabajar la espalda, como normalmente lo hacemos, 2 centímetros de escote, altura de busto de 28, talle de espalda de 41, una altura de cadera de 20 y buscamos la mitad entre estas dos medidas y ahora vamos a trazar nuestras líneas. Muy bien, ahora nuestro ancho de espalda, que para el caso mío son 19 centímetros y medio. Prolongamos esta línea y aquí nuestra caída de hombro de 4. Marcamos nuestro hombro y trazamos la línea. Y lo demás es cuello. Ahora vamos a marcar los contornos. Son 93 de busto dividido en 4, me da 23.5. La cintura son 72 dividido en 4, me da 18 más 4 centímetros que tengo que darle son 22. Y esos 4 centímetros, 2 de ellos voy a usar aquí en el centro de espalda para que me horme y los otros 2 los voy a dejar de aumento para darle la holgura que la blusa necesita. Y mi cadera son 98 dividido en 4, me da 24.5 más 1 centímetro que le voy a dar de holgura, entonces serían 25.5. Y trazo las líneas. Aquí inmediatamente puedo rectificar mi costado, que son 19 centímetros. Aquí no tengo problema de pinza. La cadera. Esta pinza la voy a llevar a morir al cuello porque es la pinza para hormar mejor la blusa en el centro de espalda. Y esta parte la traigo aquí. Muy bien, ahora voy a cerrar la sisa. De esta manera estaría prácticamente listo la espalda. Voy a tomar mi recorrido de sisa, de las 2 sisas, para poder trabajar en la manga y poder corregir este escote. Un momento. 23, 25. Ok, entonces ahora que ya saqué la medida del recorrido de sisa, voy a cortar voy a recortar el molde delantero. Y aquí voy a copiar el mismo recorrido de sisa, que la sisa me quede igual, la sisa de espalda me quede igual a la sisa del delantero, así de esta manera. Esta es la altura de la sisa que debe llevar la espalda, entonces como pueden ver la copié del delantero. Entonces ahora voy a definir mi escote. También lo definimos de la misma manera, que no vaya a quedar en punta aquí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ok, muy bien. Entonces ya estaría definido nuestro escote de la espalda. Lo voy a sacar para dejar los moldes listos y entrar a trabajar en la manga y las golas.
Muy bien, entonces ya está mi delantero, mi espalda listos. Voy a trabajar en la manga. Ok, la manga, para trabajar la manga la voy a doblar por ahora. Entonces mi medida, mi contorno de sisa son 23 más 25. Son 48 mi contorno de sisa. Ok, entonces con esa medida es que voy a trabajar. Yo aquí ya la había tomado, ya la había apuntado acá. Entonces a esta manga le voy a hacer una altura de copa de 13 centímetros. Entonces en los 13 centímetros marco mi línea. Ok. Además le voy a dar el largo. Yo creo que un largo, esta manga es una manga como 3/4. Yo le voy a dar un largo de manga de unos 30 centímetros, más o menos. Pero ustedes ya la toman a la medida de la clienta. Fíjense, la manga no termina es en gola. No se me vayan a asustar. Lo que pasa es que primero tengo que hacer la base para después ubicar las golas, ¿ok? Entonces por eso le estoy dando largo a la manga. Entonces trazo también una línea en esta medida. Ok, muy bien. Ahora la medida de 48, que es el recorrido de mi sisa, lo voy a dividir en 2 y me da 24. Entonces esos 24 yo los voy a llevar aquí a donde mueran sobre esta línea, ¿ok? Trazo una línea y esos mismos 24 yo los voy a dividir en 3. Me dan 8 centímetros. ¿Ok? Ahora en este punto yo voy a bajar 1,5 centímetros. Y en este punto yo voy a subir 1,5 centímetros. Voy a unir los puntos. Así, de esta manera unir los puntos. Ok, ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar la medida de cuánto es este recorrido del molde delantero, que es el mismo de la espalda. Vamos a ver cuánto es este recorrido. Ya después de haber hecho la corrección, me salen 17 centímetros. Entonces yo voy a ubicar esos 17 centímetros aquí. Esos 17 centímetros aquí, y voy a hacer una línea, una curva aquí de esta manera. Esta curva les recomiendo que tengan mucho cuidado que no vaya a quedar en punta. Por eso hice el molde doble, para ahorita abrirlo y asegurarnos de que no vaya a quedar en punta, porque si lo bajamos mucho nos va a quedar una punta que no se va a ver bien. Entonces por ahora vamos a dejarla así, pero ahora lo vamos a abrir para asegurarnos de que está bien. ¿Ok? Entonces ahora voy a darle el puño a la manga. Le voy a dar un puño de 32 centímetros, ¿sí? Y lo voy a traer y lo voy a marcar de la sisa aquí con esta línea, con esta regla un poco curva. ¿Ok? Entonces básicamente nuestra manga estaría lista. Ahora vamos a entrar a analizar lo de las golas. Una gola va de aquí de la blusa y pasa a la manga, ¿verdad? Entonces estaría aquí esa gola. Y aparte de eso lleva otras 2 golas que nos deben dar este largo, la última gola. Entonces yo pienso que la gola debería tener, según como se ve ahí, las golas de las mangas deberían tener más o menos unos 12 centímetros. Y la gola de aquí debería tener aproximadamente unos 16 centímetros para hacerla que quede como está ahí, ¿no? Entonces, dicho eso, bueno, vamos a rectificar la manga primero que todo.
aquí esta parte, para asegurarnos de que quedó bien. Voy a sacarla. Bueno, nos quedó bien. Sí, así era que debía habernos quedado. Es que a veces queda en punta o a veces queda así hacia arriba, entonces eso queda mal. Tenemos que tener mucho cuidado. Nos quedó bien, ¿ok? Entonces podemos continuar. Muy bien. Entonces le decía que a esta manga vamos a darle un largo de 12 centímetros y a esta vamos a darle un largo de 16, ¿ok? Entonces tenemos que distribuir esas golas en la manga, ¿ok? Entonces si a la última le vamos a dar 12, entonces marcamos, ¿ok? Ahora, esta gola de arriba va a tener 16 centímetros, lo que quiere decir que esa gola nos va a llegar hasta aquí. Vamos a marcar un punto pequeñito ahí nada más para saber. Entonces, de donde nos va a llegar la primer gola, al orillo vamos a buscar la mitad. En este caso serían 5 centímetros. Y de estos 5 centímetros hacia arriba vamos a poner la medida de la segunda gola. Serían 12. Lo que quiere decir que vamos a trazar estas líneas. Esta línea y esta otra línea. Entonces, aquí va una gola, aquí va la gola número 1. Aquí sobre esta línea va la gola número 2. Podemos hacer un corte y meter la gola ahí o ponerla encima, ya es cosa de ustedes. Y aquí iría la gola número 3, lo que quiere decir que la manga hay que cortarla de aquí por aquí, que este es el verdadero largo de la manga, y de aquí para abajo iría la gola. ¿Ok? Entonces vamos a cortarla. Entonces así, de esta manera nos quedaría la manga. Entonces ahora vamos a ubicar, a hacer las golas para ponerlas sobre la manga. Esta que es la que va de aquí, de adelante y pasa hasta la manga. La otra que va sobre esta línea. Y la última va aquí. Y nos van a dar el largo que teníamos pensado para la manga. Esta línea, porque como se dan cuenta, esta gola no hay manga ahí debajo, se nota que no hay manga, se nota que es solamente la gola. Entonces tenemos que ponerla de aquí para abajo y le podemos hacer una vista para meterla, ¿ok? Bueno, entonces ahora dejamos esto a un lado, vamos a ver las golas, cómo funcionan las golas. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, esto, si ustedes la quieren con mucho fruncido, mucho volumen, podemos cortarlas unas rotondas para esto. Pero aquí no son rotondas, aquí se nota que tienen no tanto vuelo, entonces serían medias rotondas y la vamos a hacer así, de esa manera. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a medir los contornos en total. Cuánto tenemos de aquí a aquí en la espalda, cuánto tenemos de aquí a aquí en el delantero y cuánto es el recorrido total de esta parte de la manga, ¿ok? Entonces vamos a medir ahora mismo. Ok, a mí me ha dado un recorrido de 57. Ok, entonces esa medida de 57 yo la voy a dividir 57 dividido en 3,14. Me da 18 centímetros. Eso va a ser como la parte de arriba de la gola. 18.15, 18.1. Entonces yo voy a hacer poniendo mi papel doble. Aquí está doble aquí en esta parte. Voy a poner esa medida. Y como dije, a esa gola de arriba, estamos trabajando en la gola de arriba, yo le voy a dar un largo, me parece que quedaría bien de un largo de 16 centímetros.
¿ok? Entonces voy a sacar esta gola de acá. Entonces, miren, les explico. Esta parte sería esta parte de adelante y esta parte iría atrás al centro de espalda. Entonces aquí en este lado yo tengo que hacerle una forma diferente a la gola o darle una forma redondeada. Entonces se la hago así y la saco. Y de esta manera me quedaría lista la manga del escote. Esta pieza yo tengo que cortarla doble, una de aquí hacia atrás y la otra de aquí hacia atrás. Se vienen encontrando aquí en el centro. Entonces esta sería mi manga del escote y de la parte de arriba de la manga, y tendría que cortarla doble. Ok, ahora vamos a cortar la de las mangas de la misma manera que cortamos la del escote. El proceso es exactamente el mismo porque son medias rotondas también. Entonces para esto lo que tenemos que hacer es medir la medida de la manga. Aquí tenemos dos, una y dos, entonces tenemos que saber la medida de esta línea y la medida de esta para poder hacer las golas. Esta me da 37. Entonces hago lo mismo, 37 dividido en 3,14 me da 11. Ok, entonces marco 11. Igual con el papel doble aquí a este lado, todo es lo mismo. El procedimiento para las tres golas es el mismo. Ok, 11, y le voy a dar a estas golas un largo de 12 centímetros. Ok, y bueno, y aquí de una vez voy a trazar la otra línea para hacer la otra, y ahorita las saco las dos a la vez. Y voy a mirar de cuánto sería esta medida. Esta medida sería de 34. Entonces 34 dividido en 3,14 me da 10. Entonces de aquí voy a marcar 10 hacia abajo. Estamos haciendo lo mismo, repitiendo el proceso. Lo que pasa es que como todas tienen medidas diferentes, nos toca hacerlo diferente. A esta le vamos a dar la misma medida de largo que le dimos a la otra, que son 12 centímetros. El largo es el mismo, lo que es diferente es el contorno. Por eso tenemos que hacer dos aparte, ¿ok? Muy bien, entonces ya estarían las dos golitas, las voy a cortar, las voy a sacar de ahí. Muy bien, entonces esas colitas aquí las vamos a enumerar. Entonces esta sería la grande, la número 1, esta sería la de la mitad, la número 2, y por último tendríamos esta que es la número 3. Aquí a todas hay que darles costura para el dobladillo de pañuelo, y la costura aquí para la unión la podemos unir con puntada francesa. Entonces aquí ya estarían, podríamos decir que tenemos ya nuestros moldes listos. Entonces nuestro delantero, nuestra espalda, nuestra manga y las tres golas. Entonces yo lo que voy a pasar a mostrarles a ustedes es cómo me quedó a mí en mi maniquí. Miren, yo aquí lo tengo ya listo. Aquí se ve así arrugadito porque recuerden que la blusa es ancha, es suelta, entonces por eso se ve así. Aquí están las mangas, como pueden ver. Lo hice de un solo lado, lo probé porque quería estar segura. Entonces básicamente esto es lo que tenemos en el modelo, así es que nos debe quedar. Y como pueden ver, la golita no tiene mucho vuelo.
para que se vea mejor, sea más delicado. Y ya después, porque en el modelo podemos ver que tienen una tirita negra, porque la blusa va con una falda negra. Ya la tirita se la pueden dar ustedes, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Ok, chicos, entonces esto era. Espero me hayan entendido, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda me dejan saber, ya saben, y yo con mucho gusto les responderé. Entonces de esta manera hemos terminado nuestro tutorial. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima oportunidad.